Estamos con los hombres del momento, Fernando Tuesta y Martín Tanaka, integrantes, por supuesto, de la Comisión de Alto Nivel, cuyo informe se ha dado a conocer hoy, un poco más de 2 semanas después de haber sido entregado al Ejecutivo sobre el tema de reforma política. Tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Señores, gracias por estar con nosotros en este día, además, tan especial. El informe es interesantísimo, plantea 12 proyectos de ley que engloban las modificaciones que, según la Comisión, debería tener el sistema político. La primera pregunta, Fernando, es, esto, bueno, ¿se va a enviar al Congreso? Porque, claro, las buenas intenciones es lo que han marcado por el lado de proyectos de ley en la última etapa, pero ¿cómo hacemos para que el Congreso las agilice? Acá hay un tema de voluntad política, por un lado del Ejecutivo y por otro lado del Parlamento. Este informe está en manos del Gobierno, quien ha señalado que se va a tomar algunos días para justamente estudiarlo y ver cuáles de ellos acoge, me refiero a los proyectos de ley. Inmediatamente después tiene que seguir su camino regular. En principio no debiera haber inconveniente, porque nosotros al inicio de nuestro trabajo hemos conversado, no solamente con el presidente del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, sino con las 10 bancadas. Hemos recogido muchas de estas iniciativas, pero es un tema de voluntad política. Sin embargo, no hay mucho tiempo, solamente este año. No es posible posponerlo un tiempo más porque la propia ley impide modificaciones justamente de la regla de juego electorales, ¿no? Y bueno, según lo que hemos conversado con el presidente del Congreso, Salaverry, esa voluntad estaría al menos por su lado. Martín, con respecto a lo que es inscripción de partidos, la filosofía es un poco mejores partidos, más armados, con menos requisitos para inscribirse, con menos firmas, es decir, esa es un poco la filosofía que anima al proyecto. En términos generales, sí, creemos, digamos, el diagnóstico es que tenemos muchos partidos, muchas organizaciones políticas regionales, pero muy pocas representativas realmente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque digamos, y hemos llegado a una situación en donde la puerta de entrada a la representación política es una puerta que pone requisitos muy complicados para los que quieren hacer política en serio, pero que es relativamente permisiva si es que recurres a prácticas vedadas, como la falsificación de firmas, la compra de firmas. Hay que preguntar al señor Cavazza, si no. Así es. Entonces, no es un buen filtro para que entren los que tienen que entrar. Y luego, la puerta de salida está también cerrada, digámoslo así, porque los partidos que no son representativos no son depurados y se siguen quedando en el sistema político. Y sigue siendo una combi, ¿no? Y sigue una combi y la política se mercantiliza, ¿no? Entonces, de un lado, entonces estamos flexibilizando en cierto modo el requisito de entrada, pero también estamos poniendo algunas vallas que los partidos verdaderamente representativos van a poder pasar y los partidos que son militantes cascarón, y demás. Todo. Exactamente, pues van a irse depurando con el paso del tiempo, ¿no? Fernando, acláranos el tema de las elecciones de la democracia interna. Cuando hablamos de elecciones abiertas, es que cualquier ciudadano va a poder ir a votar para la conformación de las listas del partido X, ¿o estamos hablando solamente de militantes? No, estamos hablando de ciudadanos en general. La idea en realidad es transformar las elecciones internas en verdaderas elecciones democráticas internas. Es decir, convocar a la ciudadanía. La ciudadanía ha tomado distancia de la política. Nosotros decimos, mientras más distancia entre sus representantes, estos a su vez no solamente se desvinculan, sino pueden hacer lo que hacen. La ciudadanía tiene que incorporar la necesidad de participar y estamos dando esa posibilidad a través de la propuesta. Entonces, elecciones internas, referida a los partidos, que sea además abierta, es decir, cualquier persona va a poder votar en cualquier elección. En cualquier elección yo puedo... Pero una sola. Yo escojo por qué partido votar. Exactamente. Eso es muy interesante, ya. Simultáneas, es decir, digamos, vamos a tener una boleta y en donde uno va a poder escoger el partido a quien desea participar en esas elecciones. Ahora bien, son simultáneas, pero además acá no hay supervisión, fiscalización, sino la tarea de la OMP es organizarla. La garantía, además, de una institución que lo puede hacer a nivel nacional, pero además eso es una movilización y es una invitación a la ciudadanía para que participe. Es decir, los ciudadanos no solamente deben de criticar, sino deben ser parte de esta transformación, de esta reforma. 20% de tope de invitados, hay un tema de paridad. Martín, el tema del financiamiento público, ¿se toma, digamos, cuerpo lo que se había votado en el referéndum en términos de que
haya pues un mayor protagonismo del financiamiento público para las campañas. ¿Va un paso más allá de lo que se propone? Exactamente, es una suerte de desarrollo sobre la base de los lineamientos aprobados por el referéndum, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos aprobado en el referéndum de que ya no habrá financiamiento privado para medios de comunicación, para desarrollar campañas, ¿no? Entonces, estamos ampliando la franja electoral, digámoslo así, para que efectivamente los ciudadanos puedan recibir la información de los candidatos. Luego también estamos haciendo más exigente, digámoslo así, el control y la fiscalización de los aportes privados permitidos, ¿no es cierto? Estableciendo topes más exigentes para la bancarización, la existencia de cuentas partidarias que sean observables por los organismos electorales, incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de las campañas, ¿no es cierto? Entonces la idea es que ahora los partidos sean más fuertes, descansen más en el financiamiento público, y entonces se evite, digámoslo así, la tentación de recurrir al financiamiento privado que abre la puerta a presiones indebidas, ¿no? Fernando, el tema de la racionalización de la cuestión de confianza, la censura ministerial y la disolución del Congreso cambia en realidad la forma de cómo la política se ha llevado, sobre todo en los últimos años. Los problemas que hemos visto en los últimos años tienen mucho que ver con todo esto. Ya no va a haber voto de investidura, es decir, si entrara Salvador del Solar con estas reglas de juego, él ya no tendría que ir al Congreso para solicitar ese voto de investidura. Lo primero, ninguna de estas medidas van a ser aplicadas o deben ser aplicadas en este periodo, sino a partir del 2021 para adelante. No queremos que nuestras medidas, digamos, estén en medio de la turbulencia y las relaciones muchas veces complicadas y complejas entre Ejecutivo y Legislativo. Es a partir del 2021. Entonces, no puede ser visto como preferimos, digamos, inclinamos estas medidas a favor de un poder del Estado. Lo que queremos es, para empezar, reducir estos componentes de un presidencialismo con instrumentos de lucha y que nos puede llevar a la ingobernabilidad. Entonces, lo que tú señalas. Es un sistema esquizofrénico un poco el que tenemos ahora. Pero además con mecanismos de los sistemas parlamentarios europeos. Claro, se supone que eres presidencialista, pero tienes todas estas herramientas. No, en América Latina ni en Estados Unidos hay figuras como la disolución de Congreso, censura del gabinete, incluso no existe siquiera la figura de primer ministro, ¿no? Pero entonces, lo que hacemos, lo que señalamos ahora es que se presenta el Consejo de Ministros futuro, digamos, a partir del 2021, y no debe ser tomado para solicitar un voto de confianza, llamado también de investidura, sobre todo en Europa. Simplemente se presenta allí. Luego, las cuestiones de confianza no van a ser por ministros, sino por el conjunto del gabinete, pero también las censuras. Es decir... O sea, yo no salgo de un solo ministro, yo no censuro a un solo ministro. No, al gabinete en su conjunto, pero también en el otro lado no puede solicitar confianza por un ministro. De tal manera que estamos sacando dos bloques que han posibilitado trepar el conflicto hasta niveles de, digamos, peligro de gobernabilidad. Pero también otros elementos importantes, repito, del 2021 hacia adelante. Y en ese sentido también somos claros. Por ejemplo, ningún presidente en funciones, sea por elección, sea por sucesión, puede candidatear inmediatamente después. Eso aclaramos, ¿no? Porque se ha estado especulando, ese tipo de posibilidades. Pero entonces, en el equilibrio de poderes y en esta relación siempre compleja, también cosas como esta. La insistencia de ley de parte del Congreso, que ahora solamente requiere una mayoría absoluta, tiene que ser por una mayoría Eso es importantísimo, calificada. porque el Congreso pues tenía la herramienta de decir, no, igual yo voy a no aprobar por insistencia, y no decía, entonces, ¿para qué el Ejecutivo observa la ley? ¿No? Efectivamente, pero además nos ponemos a la altura de muchos países, para empezar en Estados Unidos. Tú requieres 2/3 partes, perdón, de la votación de las cámaras para poder insistir, ¿no? Pero por otro lado, nuevamente, no estamos tratando de desequilibrar, sino muy por el contrario, equilibrar. Por ejemplo, hoy en día, el último año tú no puedes disolver el Congreso, pero sí puedes censurar ministros del gabinete y no pasa nada. Bueno, el último año no puedes disolver el Congreso, pero tampoco puedes entonces censurar, ¿no? Tratamos entonces de recomponer en vías para mejorar
este diseño presidencialista con una serie de problemas que justamente tratamos Que la de superar. pugna no se tome, pues, el Que la pugna trabajo no político a lo trepe largo de los inmediatamente. 5 años, Exactamente. además. Martín, importantísimo, se elimina el tema de incapacidad moral, la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, que también era pues un concepto muy gaseoso, ¿no? Exactamente, sí. Digamos, en esta lógica de tener mejores relaciones entre ejecutivo y parlamento, ¿no? O sea, no debería ocurrir que solamente por tener mayoría, ¿no es cierto?, puedes construir un caso de incapacidad moral e interrumpir el periodo presidencial, ¿no? Entonces, nuestra idea es fortalecer la gobernabilidad. Por ejemplo, una de las medidas que proponemos es elegir al Parlamento el día de la segunda vuelta o de la segunda elección presidencial, ¿no? Y, digamos, en cierto modo, incentivar a la concentración de la votación en las principales opciones. Eso fortalece un poco al presidente, pero al mismo tiempo estamos proponiendo, por ejemplo, la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados a la mitad del periodo, de manera tal también de contrapesar lo que podría resultar un poder excesivo del lado del Ejecutivo. Entonces, hemos tratado de tener entonces... de quitarle cosas a los dos que podrían hacer escalar los conflictos y al mismo tiempo tener una relación equilibrada entre ambos. Ya se nos ha terminado el tiempo, ya se ha introducido el tema, por supuesto, de la bicameralidad, que seguramente tendremos conversaciones posteriores, ¿no?, para poder entender. Pero, Fernando, para cerrar, el tema que tú has tratado mucho, además, este asunto de la segunda vuelta, que el Congreso vaya en la segunda vuelta presidencial, ya no en la primera. Es muy interesante porque, claro, no vas a tener lo que has tenido ahora, pero por el otro lado no hay un riesgo ahí de atomizar la participación política, es decir, que la mayoría de partidos no tengan pues votación o no tengan representación parlamentaria cuando ya se define la segunda vuelta. No, muy por el contrario. El balotage o segunda vuelta es un invento, digamos, francés. En Francia lo que tú haces es votar en 2 vueltas el presidente de la República y 2 semanas después la Asamblea Nacional. La idea es que el elector sabe, en primer lugar, si ya tiene un presidente, o de lo contrario, 2 que luchan por la presidencia. Entonces, a través de ellos, el ejercicio de un voto mucho más estratégico. Ahora no. El momento en que tú votas en primera vuelta, no sabes quién es el presidente. No sabes cómo va a ser la relación del presidente. Y es lo que se ha denominado pues un voto ciego, ¿no? Entonces, la idea de, además, limpiar en términos incluso también comunicativos y de campaña. En una segunda vuelta solamente vas a tener 2 candidatos, pero además en este proceso que también ha señalado Martín, en donde se debe de limpiar de aquellas organizaciones que en la práctica no lo son, vamos a tener menos partidos, asumimos que mejores candidatos, pero también con un debate público mucho más claro para que el propio elector tenga ese beneficio de poder escoger mejor. Interesantísimo. Yo les agradezco la capacidad de síntesis. Se nota que ustedes han realizado la propuesta y ojalá se apruebe tan rápido como hemos desarrollado esta entrevista. Gracias, Fernando y Martín Tanaca, por acompañarnos. Vamos a seguir discutiendo de este tema pues en las próximas semanas, pero mañana es la interpelación del ministro Vicente Ceballos y regresamos con el congresista Marco Arana. El parlamentario Marco Arana del Frente Amplio nos acompaña esta noche, pues en la víspera de la interpelación del ministro de Justicia Vicente Ceballos, que responderá sobre el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht. Congresista, gracias por estar con nosotros. Antes yo le quería preguntar qué le ha parecido la propuesta de reforma política que se ha dado a conocer hoy por la comisión dirigida por Fernando Tuesta, con quienes acabamos de conversar. Hay varios temas muy importantes, ¿no? Como el tema del financiamiento público de las campañas, ¿no? Y poner restricciones ciertamente a la manera discrecional como los partidos podían conseguir donaciones que al final terminaban siendo una especie de compra de favores. Bueno, es lo que estamos viendo ahora con todo el tema Odebrecht, ¿no? Por ahí pues va. yo creo que es un tema importante. Hay el tema de la renovación por tercios, creo que es importante. El tema de bicameralidad, que todavía está pendiente de discusión, en realidad el referéndum dijo que no. Ahí hay una complejidad, efectivamente. Así es, además que hay que discutir si es una bicameralidad más centralista, más descentralista, que es la preocupación que tiene el ¿Le Frente parece a Amplio. usted que es un poco centralista esta propuesta? La propuesta que mandó el Ejecutivo y la que tenía la mayoría, digamos, en el Congreso era absolutamente centralista, porque en realidad era campaña en Distrito Electoral Nacional. Acá se reduce la circunscripción en el caso de diputados y en el caso de senadores es, claro, tienes una circunscripción nacional en la mitad y una circunscripción local, digamos, para los otros 24 Claro, escaños, con lo ¿no? cual
la Cámara de Senadores queda reservada en la práctica a los políticos con más recursos para hacer campaña a nivel nacional o a los más conocidos en medios. Y eso juega en favor de la... O sea, para usted, los senadores, todo debería ser circunscripción local, no debería haber circunscripción nacional. Sí, debería ser a nivel nacional. Nosotros hemos planteado que si eso se planteara y se aprobara, tendrían que haber 2 representantes del Senado por cada región. Como pasa en Estados Unidos, los estados más grandes o los más pequeños tienen el mismo número de senadores. Acá, en cambio, la idea sería que haya un grueso peso de Lima en relación a su población electoral y algunas regiones como Tacna, Moquegua, Huancavelica, se quedarían sin representantes en el Senado. Eso es muy pernicioso. Usted que ha experimentado lo que es la puja ejecutivo-legislativo, ¿qué le parece todo el capítulo de la racionalización de la cuestión de confianza, la censura ministerial, la disolución del Congreso, que limita en algunos casos y por lo que conversábamos también controla que el enfrentamiento no escale pues hasta niveles como los que hemos visto en los últimos años? En una democracia, todo equilibrio de poderes es importante. Que se mantenga la autonomía y que se mantengan los contrapesos. Lo que habría que cuidar es que la norma aparezca como reforzando el sistema presidencialista y disminuyendo la capacidad del Congreso en la medida en que este Congreso particularmente se propuso por la mayoría fujimorista que tiene de desestabilizar, de lo que ellos dijeron, ¿no? Ahora vamos a gobernar desde el Congreso, las leyes van a pasar. O sea, lo que usted nos dice es no pasar al otro extremo, no crear un Congreso, digamos, sin herramientas de fiscalización, de control político, porque lo que hay que pensar es que tenemos una reforma no para este Congreso, ¿no? Sino para duradera, para la democracia en el país. Y yo creo que lo que hay que mirar es en el largo plazo, y eso significa equilibrio de poderes, no significa más desbalance de poderes. A mí me emociona en general el concepto de reforma por todo lo necesario que tenemos en el país, pero el hecho es que, bueno, el congresista Daniel Salaverry tiene su propia, digamos, batería de reformas que también van a ser discutidas por lo que nos comentaba. Está esto, está lo que está pendiente por el lado del Ejecutivo, en el tema de la reforma del sistema de justicia, que ya lleva pues varios meses. ¿Cómo poder, digamos, sintetizar todas estas iniciativas y que realmente este Congreso le entregue al país un nuevo o un mejor sistema de justicia y un mejor sistema político para el 2021? En realidad habrían como 3 bloques de propuestas, ¿no? Las que vienen del Ejecutivo. Esperemos que el Ejecutivo no termine desdeñando la propuesta que le ha preparado la comisión de Fernando Tuesta, como hizo PPK en su momento, que creó una comisión que después no la tuvo en cuenta. Se han demorado varios días para... Entonces esperemos que haya un respaldo y la haga suya. Están las propuestas además presentadas en el Congreso. Entiendo que son más de 200 iniciativas legislativas. A nosotros en particular nos interesa mayor transparencia, autonomía de poderes garantizada, contrapesos. Y nos interesa, por ejemplo, el tema de un distrito múltiple para Lima, porque en Lima, distritos populares muy importantes como San Juan de Lurigancho, Comas, Carabillo, se quedan sin representantes. La mayor parte son representantes de distritos mesocráticos altos, ¿no? Y los sectores populares de Lima no alcanzan una representación. Nos interesa... San Juan de Lurigancho, 2 millones de habitantes, por eso, digamos. Queda excluido, no tiene un representante en el Congreso, ¿no? Tiene representantes de Lima, pero no de la Lima popular. Nos preocupa también, y no lo hemos visto suficientemente relevado, hoy día han enviado el informe, hay que leerlo, hay que estudiarlo. Nosotros habíamos planteado también el distrito electoral indígena, ¿no? Porque ya tenemos un censo de autoidentificación. Y los pueblos indígenas tendrían que tener sus propios representantes elegidos por ellos mismos y no como un relleno en la lista como lo tenemos actualmente, ¿no? Representación indígena, cifra repartidora diferenciada en elecciones municipales y regionales, es lo que dice al menos el resumen ejecutivo. Habría que revisar. Por eso hay que detalle. mirarlo con detalle. Bien. Igualmente el tema de la participación equitativa de hombres y mujeres, que creo que es muy importante. Y de otro lado, toda esta discusión de cómo hacer más accesible al control ciudadano el hecho de que haya democracia interna dentro de la sociedad. Para cerrar este tema, ¿va a ser posible llegar a un consenso y producir una reforma? Porque todos estamos hablando, por supuesto, de propuestas, ¿no? Sí, bueno. El Congreso va a poder que hacerlo. Está mostrando el fujimorismo hasta ahora, que quiere bajarse al presidente del Congreso, ¿no? Que se están llevando mañana al ministro de Justicia, eventualmente, para crear una crisis política. Si esa actitud sigue así, en realidad no le va a interesar al fujimorismo, que todavía tiene mayoría, esta reforma, ¿no? Eso me preocupa. ¿Tiene sentido? Ahorita retomamos ese tema porque yo creo que ahí está el truco del almendruco. ¿Tiene sentido la interpelación de mañana?
No, la interpelación de mañana no está hecha para saber más ni para defender mayores ingresos para el Estado de parte de Odebrecht, como lo han dicho. La interpelación de mañana es para tirarse abajo el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, porque las últimas informaciones que nos han llegado en las declaraciones anteriores a los fiscales anticorrupción muestran que políticos muy importantes de la talla de Alan García, de Keiko Fujimori, de varios empresarios, de Susana Villarán, Ollanta, Alejandro Toledo, hay muchos elementos todavía que podrían incriminarlos. Entonces, lo que están queriendo en realidad hacer no es defender el interés nacional de si la empresa paga más o menos. Lo que quieren hacer abajo, saben que en los próximos días los jueces tienen que homologar, es decir, ratificar el preacuerdo firmado en Brasil. Lo que quieren hacer es bajarse el acuerdo, porque no quieren que estas mafias corruptas muy fuertes, muy vivas y vitales todavía, puedan caer. Y yo creo que eso es muy grave. Mañana no se trata si uno defiende o no al ministro. Mañana se trata si defendemos como país el acuerdo de colaboración eficaz para que no haya impunidad y para que los grandes delincuentes que han corrompido empresarios, políticos, todos aquellos que están comprometidos en la corrupción de Odebrecht sigan libres e impunes o van a la cárcel. ¿Esa perspectiva que usted describe está clara en un porcentaje del Parlamento? ¿O nos puede hablar solamente de su bancada? Mira, en la votación que hubo, recordemos que ha habido dos votaciones la semana pasada, ¿no? Una relacionada con el hecho de que querían traerse al ministro del Interior para aclarar un caso que era de una denuncia falsa de Alan García de que hubo chuponeo. Todo el mundo sabe que es falsa, pero quisieron traerlo al ministro del Interior. En el Frente Amplio fuimos muy claros, logramos que la votación fuera adversa a esta maniobra de Alan García, y la que no pudimos parar, votamos en contra, denunciamos, expusimos por qué no debería interpelarse al ministro de Justicia. Para comenzar, quien aprobó la ley que ha permitido el acuerdo de colaboración eficaz son los propios fujimoristas. Nosotros votamos en contra de esa ley. Ellos que aprobaron esa ley, ahora, teniendo responsabilidad en la aprobación de la ley, ellos quieren ahora cuestionar al ministro. Uno. Dos, quien ha hecho el acuerdo es la Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción. No lo ha hecho el ministro de Justicia. Lo quieren agarrar a Ceballos por su responsabilidad sobre la Procuraduría, digamos, ¿no? Su mandato sobre la Procuraduría. Sí, claro, mientras defienden a Chávarri, ¿no? Y lo blindan. Entonces, yo creo que mañana el Perú entero debe saber que lo que está en juego es o recaudamos las pruebas que nos permitan investigar y sancionar y mandar a la cárcel a grandes políticos, a empresarios corruptos, a los que hayan estado comprometidos en esta situación de corrupción grave, o se le manda el mensaje a los jueces que tienen que homologar: mira, este ministro puede ser interpelado, incluso podría ser censurado, ojo con eso. Lo veo difícil que lo censuren porque se necesitan 66 votos, ¿no? Pero las mafias están vivas y podrían lograrlo. Y de otro lado, lo que quieren hacer es presionar, mandarle un mensaje político a los jueces a decirles: miren, si a este ministro lo podemos humillar o lo podemos interpelar o lo podemos censurar, cuidado con la firma que ustedes van a dar. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Una última pregunta para que me la responda después de la pausa. Digamos que se supera el trance, como usted más o menos lo avisora, en medio de todos los problemas, que mañana no hay, digamos, una votación para censurar al ministro, para en suma tumbarse el acuerdo de colaboración. ¿Cómo con esa situación, con este Congreso, con este reparto de poderes, podemos pasar la página para llegar a esta dinámica de reformas con la que iniciamos esta conversación? Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Caracol. Congreso frente a dos escenarios. Uno, el que vamos a ver mañana, ¿no? El de una interpelación que usted cuestiona con las razones que nos ha expuesto, y otro, el de por fin entrar de verdad a una agenda de reformas que le entregue al país un mejor sistema político y que además recupere la confianza en una institución vital como es el Parlamento. ¿Cómo, de alguna manera, virar la agenda parlamentaria hacia este segundo escenario que estoy describiendo? Es fundamental recomponer el cuadro de comisiones del Congreso. Si eso no ocurre, lo que va a pasar es que todavía esta mayoría puede darse el lujo, si no de alcanzar la votación para lo que quieren, por lo menos entorpecer que se apruebe algo distinto.
Y por el contrario, más bien se queda el terreno para la desazón con los lobbies. Hoy día han querido sacar una ley al caballazo, una ley del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía. Mañana podrían intentar sacar la ley de elusión tributaria, modificándola, derogándola, para permitir que se siga robando legalmente en el país y impedir que hayan leyes importantes, por ejemplo, en materia de derechos laborales. La reforma está pendiente, una reforma en serio sobre la educación, sobre la salud, sobre el tema laboral en el país. Y entonces yo creo que más bien lo que hay que hacer es seguir en un trabajo fuerte para recomponer las comisiones en el Congreso y que de otro lado la ciudadanía se mantenga vigilante sobre el rol que pueden jugar en el Congreso estos oscuros juegos de poder, porque son oscuros, ¿no? El que congresista acusado por corrupción, blindado. Congresista sentenciado por robos al Estado, blindado. Y aquellos que estamos luchando contra la corrupción, como ayer el congresista Wilber Rosas, investigado. Eso tiene que cambiar. Comisiones, entonces, es el primer objetivo después de lo que se vaya a ver mañana. Gracias, Marco Arana, por acompañarnos esta noche. Eso fue todo en Cara a Cara. Sigan en la programación de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más. Adiós.